Sean todos muy bienvenidos a este nuevo conversatorio titulado Desafíos del modelo de concesiones hospitalarias, donde vamos a hacer un foco al nuevo Hospital del Salvador. Hoy día tenemos el honor de contar, me acompañan dos personas. La primera es la directora del Hospital del Salvador, quien también fue alumna y graduada de nuestro programa de MBA con especialización en salud, la doctora Victoria Pinto Enríquez, y también me acompañan el profesor del programa, de reciente participación ya más directa en ramos que van a estar asociados al tema de innovación y que tiene vasta experiencia también en el sector salud, que es el profesor César Oyarzún. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Muy Buena bien la trata. también, muchas gracias. Bueno, y la idea de este conversatorio es que podamos hacer un foco de lo que es el programa de concesiones y qué es lo que es la pronta habilitación del Hospital del Salvador. Hablemos un poco de la historia, doctora. El Hospital del Salvador, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Cuál es el principal foco de la cartera de servicios, etcétera? Bueno, es un hospital que tiene 153 años de historia. Surgió en el año, así, ideado en el año 1871, después de largas conversaciones con el ministerio de aquel momento, con el gobierno de aquel momento. Se toma la decisión de que era una necesidad debido a los altos números de una epidemia en ese momento, que era la viruela. Eh, pero lamentablemente los recursos públicos no existían, no fueron suficientes, y eso implicó que se postergara su construcción, y ahí empezaron a salir la recopilación y la consolidación de algunas estructuras medias extrañas pero que muy comunes en la época, que era que se empezó a juntar dinero a través de donaciones de los adinerados de la época, y que generaron un fondo común que permitió la construcción del Hospital del Salvador, el inicio de la construcción del Hospital del Salvador en 1872. Inicialmente como un lazareto para poder dar cobertura y aislamiento a estos pacientes, y que finalmente se vieron enfrentados igual fuertemente en este espacio, que eran terrenos que se compraron a gente participante de la iglesia. Así que tiene una historia que surge desde esa perspectiva y en ese contexto. Y tiene esas características de hospital antiguo, que son como amplios pabellones, Pabellones ¿verdad? de hospitalización amplios, pabellones de hospitalización en un ámbito de compartir espacios y aislar los propios pabellones, más que a la persona propiamente tal. ¿Y cuántas camas tiene actualmente el hospital? Antes de la pandemia, el hospital tenía 404 camas, distribuidas en las críticas, las de la unidad de hematología intensiva, y las comunes, que eran básicas finalmente. Hoy en día, producto de la pandemia y todas las modificaciones de infecciones intrahospitalarias, tenemos 347. Ese es el tope máximo que podemos hoy día tener, y obviamente se hace pequeño, pero es un hospital que además es súper importante entender y reconocer que, si bien es un hospital base, es un hospital que no tiene maternidad, no tiene pediatría, no tiene neurocirugía, ni tiene broncopulmonar, porque esos están puestos en los institutos y en el Hospital Luis Tisné. Por lo tanto, eso lo hace un hospital netamente de complejidad médico-quirúrgica de pacientes mayores de 15 años. Y también es centro de referencia de algunas patologías complejas, Sí, hasta hace algunos años era el único centro de trauma ocular que generaba, digamos, la atención para todo el país. Afortunadamente se han ido desarrollando algunos polos también. Y también, en efecto, hasta hace unos 2 años atrás era el único centro de trasplante de médula de adultos. Ya llevamos a nuestro haber 1000 trasplantes de médula, cosa que es histórica y que además le da la posibilidad de acceso a la gente del servicio público para poder optar a una mejoría. Pero claro, también se han abierto algunos centros. Estaban trabajando con Talca, ya estaba Valdivia con alguna posibilidad de comenzar ya más, desarrollar mayor volumen, pero eso también nos coloca en el centro de derivación de algunas cosas específicas que están vinculadas a la hematología propiamente tal: el laboratorio de citogenética, citohistoquímica, etcétera, que no es poco, considerando que efectivamente tiene derivaciones de varias partes del país, no tan solo del norte, que es nuestra zona de mayor derivación.
Doctora, y como es un hospital antiguo, ¿cuáles son los principales desafíos que tiene en términos de la gestión? Porque claro, yo, bueno, fui parte del hospital, participé como subdirector administrativo del hospital en el año 2014 y me acuerdo que tuvimos un problema con el autoclave. Y arreglar el autoclave nos salían 150 millones y no teníamos marco presupuestario. Entonces, un establecimiento con este nivel de antigüedad presenta muchos problemas en términos de disponibilidad de oferta, de disponibilidad de pabellones. Bueno, justamente en la época de por ahí, por el 2014, efectivamente, no recuerdo si fue bajo tu gestión o no, también se generó un proceso de reformulación de los pabellones quirúrgicos, así que el pabellón hoy día no es un problema porque hubo una inversión alta de alrededor de 500 millones de pesos en la época que nos permitió aumentar el número de pabellones y la calidad del pabellón propiamente tal para poder mejorar la seguridad de los pacientes. Así que ese es un tema que está relativamente contenido. La unidad de hematología también tuvo una inversión adicional que permite hoy día tener una unidad de hematología intensiva similar a cualquier clínica sin ninguna diferencia. Nuestros mayores desafíos desde el punto de vista de mantener la estructura hospitalaria es que la promesa de la llegada a un hospital nuevo que ha demorado tanto genera también algunas limitantes en el momento de la inversión, porque obviamente no vamos a salir construyendo algo que obviamente en poco tiempo ya no va a ser. Y eso también implica lidiar con alcantarillados, con techos, con ascensores que se echan a perder. Y con inversiones que podemos generar que no son mayores. Y el gran desafío, yo creo que el mayor tema de discusión tiene que ver con que el avance tecnológico no se ha incorporado necesariamente en el hospital producto de esta esperanza del nuevo establecimiento y por tanto, siendo un hospital base, no tenemos resonador, por ejemplo. Entonces nosotros Vamos, tenemos que comprar toda la resonancia. Eso. vamos a esta esperanza del nuevo hospital, porque claro, el nuevo hospital se licitó en el año 2014, pero ¿cuándo inició el proceso de diseño del estudio de preinversión hospitalaria para poder proponer un nuevo hospital y que termina con esta propuesta de fundir lo que es el Hospital de El Salvador con el Instituto de Geriatría? Puta, fue hace muchos años, ¿no? De hecho, el estudio preinversional es del 2008, en una circunstancia donde se hablaba de casi 500.000 beneficiarios, hoy día estamos en 730.000 según los datos de FONASA el 30 de marzo, en un hospital que además tenía contemplado una estructura orgánica y un modelo de atención que hoy día está muy actualizado, incluso con la incorporación de unidades que cuando se hizo el proyecto preinversional se desarrollaron después. Por ejemplo, la misma hospitalización domiciliaria, que para nosotros es tan relevante que hoy día, sin la cual hoy día no sobrevivimos. Tenemos 150 pacientes en promedio hospitalizados diariamente en hospitalización domiciliaria. Bueno, y cosas como esas, la misma estructura del banco de sangre como banco de sangre, y otras pequeñas áreas que efectivamente no están contempladas en el modelo inicial y que fueron cambiando con el tiempo y que obviamente dentro de la licitación no fue posible cambiar tan abruptamente. O sea, hicimos algunas mejoras, pero hay otras que no han podido ser desarrolladas. Todo lo que es incorporación de tecnología en el ámbito de diagnóstico y terapéutico, de metodologías que no existían. Ahora, este diseño que, como usted bien dice, partió en el año 2007, 2008, logra después generar esta propuesta de un nuevo hospital. El nuevo hospital, ¿cuántas camas propone? ¿Cómo funciona esta fusión con el Instituto de Geriatría? No hay una fusión, es un hospital, son dos hospitales en una misma cuadra, con dos equipos directivos distintos, con estructuras y modelos de gestión y atención distintos, pero sí tenemos áreas comunes, por ejemplo, el tema logístico. El tema logístico está, me refiero a la base de la compra de insumos, de la distribución de insumos y medicamentos, que está en el -1, que es un área común que se conecta a los dos hospitales dentro de esta cuadra. Compartimos estacionamiento, compartimos casino, compartimos en la mayor parte de los casos de todas las estructuras que son parte de la concesión. Esas en la mayor parte están compartidas. ¿Cómo se visibiliza? Es un hospital que el Hospital Salvador por sí solo tiene 527 camas, de las cuales aumentamos en algunas
pocas camas críticas respecto a lo que tenemos hoy día, que no es el modelo que teníamos en el 2014 tampoco, porque obviamente la pandemia nos obligó a generar unos incrementos que no se habían planificado inicialmente. Con el triple de los box de atención clínica y de salas de procedimientos, o sea, crecemos mucho en oncología, crecemos mucho en diálisis, crecemos mucho en pabellón. Creo que da tremendas oportunidades de acceso también a las condiciones y a las características de lo que vamos a tener. Pero creo que, claro, nos falta ahí hacer algunos trabajos posteriores de ver cómo, por ejemplo, y vuelvo a retomar el tema de las acciones de apoyo diagnóstico terapéutico, si bien vamos a tener un resonador, un PET-CT, en términos de demanda, esa demanda hoy día cubierta por la compra del servicio y obviamente cubierta en ese momento por la concesión, igual se va a hacer como, vamos a llegar como ya al límite del uso del equipo, por decirlo así. O sea, vamos a partir con casi el 100% de ocupación de los equipamientos. Entonces, obviamente hay que darle otras miradas y pensar otras formas de cómo como red vamos a hacernos cargo de la brecha que en la mayor parte es ambulatoria, entendiendo que el hospital tiene como foco principal la hospitalización. Después me gustaría como ahondar un poco más en los efectos de la cartera hospitalaria con la que se diseña el hospital y cuál es la actualización que ha tenido al día de hoy con esta incorporación de casi 200.000 nuevos beneficiarios. Pero volvamos al tema de la concesión. Se define entonces este hospital, que es un hospital bastante grande, al parecer va a tener 643 camas respecto a la investigación que pude hacer, Sumando a las y del geriátrico, sí. sumando las del geriátrico, y ¿el hospital tiene alguna decisión en la definición de cómo se va a financiar la construcción de esto? Porque claro, un hospital de 600 y tantas camas se puede hacer a través de fondos sectoriales o a través de la concesión hospitalaria. ¿Se le consulta al hospital bajo qué modalidad se va a tener este tipo de financiamiento o es una decisión que tiene que ver más con No, características centralizadas? sí, es una decisión centralizada que se aborda desde, yo creo que también tenía que ver con el histórico del anhelo, ¿no? De contar con un hospital nuevo. Esto, o sea, con 100 años también era viejo, estamos hablando de que hace 50 años también era antiguo, se realizaron a lo menos 3 o 4 bajadas de inicio, así como ya vamos con el Hospital Salvador, y los recursos sectoriales nunca pudieron ser destinados para ello. Por lo tanto, no es que no hubieran habido intentos de hacerlo de forma sectorial y me imagino que en el gobierno de esa época, entendiendo la necesidad y obviamente la vejestud que tiene la propia estructura y la anquilosis que tiene, era necesario buscar alguna alternativa. Y justo ya habían comenzado algunos proyectos, entre ellos La Florida, Maipú, respecto al tema de concesiones y generó algunas discusiones y en términos algunas negociaciones a nivel ministerial y gremial, pero que finalmente redundaron en un resultado favorable para hacer el proceso vía concesiones. Ahora, ¿cómo funciona el proceso de concesiones? Porque si uno mira la oferta, en la oferta aparece que eh, se generan 3 tipos de subsidios. El subsidio fijo a la construcción, el subsidio fijo a la operación y después hay otro que está asociado a la adquisición de los activos clínicos y no clínicos, por decirlo así. Entonces, si uno analiza lo que es el subsidio fijo a la construcción, estamos hablando de cerca de 11.659.000 UF, que al valor de la UF del año 2014, que es cuando se adjudica, es un proyecto que cuesta cerca de 273.000 millones. Y claro, uno en términos de los fondos sectoriales, a contar del presupuesto del programa de gobierno de Michelle Bachelet, que planea generar estos 20 hospitales en diseño, 20 hospitales en construcción y 20 hospitales terminados, se incorporan casi 1.000 millones de dólares al presupuesto del Ministerio de Salud para la inversión. Pero no era el único proyecto, como decía usted, sino que eran múltiples proyectos. Entonces, por ejemplo, al día de hoy, donde todavía no entra en operación este hospital y que se decidió partir en el modelo de concesión, ¿hemos realizado pagos, por ejemplo, por la inversión de esto? ¿Cómo funciona el pago de un No, establecimiento concesionado? absolutamente nada. El pago de la concesión comienza una vez hecha la PSP, que es el servicio es la puesta en servicio, ¿no? del provisorio, y eso ocurre aproximadamente, de acuerdo a los últimos decretos, debiera ocurrir el 30 de junio del año 2025. Por lo tanto, no hay ningún pago previo asociado a aquello y desde ese punto de vista solo se comienza el pago una vez que entra en uso, por decirlo así. Una vez que ellos hacen la entrega, también entra la fuerte
labor que tenemos que desarrollar como hospital en poner los primeros pacientes dentro del hospital, porque obviamente a medida en que cuanto yo más demoro la operación, más complico y más comprometo el que yo igual tengo que pagar porque estoy en operaciones. Está abierto, digamos, por decirlo así, está entregado. Pero es una entrega que además tiene que tener resueltas varias cosas administrativas, la autorización sanitaria, no sé, pues la autorización municipal y todo lo que corresponda. Así que la idea es justamente ponerlo en operación lo más rápido posible una vez que sea entregado. Y ya cuando es entregado, ¿quién es el que paga el subsidio a la operación? ¿Es el servicio de salud, el hospital que lo hace con sus propios recursos? ¿Cómo funciona eso? Se hace una asignación presupuestaria desde la DIPRES y que efectivamente se asigna directamente al presupuesto hospitalario. Es el hospital que hace el pago del operativo directo. Del subsidio a la operación. Y el subsidio fijo de la construcción es el que se paga a través de la Subsecretaría de Red Asistencial. Sí, porque además nosotros no tenemos ninguna injerencia en ese proceso, ni siquiera, probablemente ni siquiera desde la subsecretaría propiamente tal, sino que también está involucrado el MOP. Recuerda que el mandante de la obra es el MOP. Ya. Entonces, una vez que ingrese en operación el establecimiento, se van a tener que pagar 15 cuotas, ¿verdad? Anuales, que es el subsidio fijo de la construcción, y que estamos hablando de cerca de 30.200 millones que se van a incluir al presupuesto de gastos de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Mirando lo que hoy día gasta la Subsecretaría de Redes Asistenciales como subsidio fijo de la construcción, debe ser por el Hospital Félix Bulnes, por Antofagasta, por el Carmen y por la Florida, estamos hablando de cerca de 110.000 millones de pesos, por lo tanto se habría que agregar estos 30.000 de la construcción. Y claro, en la medida que pasan los años, van a ir saliendo los de la Florida, los del Carmen, y van a ir ingresando si es que hay nuevos proyectos de establecimiento como el de Curicó. Parece que el de Curicó también es un hospital Hay varios que están en concesionado. propuesta, están los de Los Ríos, hay varios que están en carpeta. La carpeta de concesiones del MOP hoy día en términos hospitalarios es bastante amplia. Ya. Y ya metámonos ahora al subsidio fijo de la operación, porque claro, la operación va a incluir casi 17.000 millones de pesos que se van a tener que incorporar al presupuesto solo por concepto de los servicios que van a estar concesionados. Y adicionalmente hay que agregarle 5.000, casi 6.000 millones de pesos, que es el pago del mobiliario clínico y no clínico. ¿Cuáles son los beneficios que va a tener para el hospital el poder mantener la operación subsidiada? ¿Hay algún beneficio? O sea, en un hospital de 153 años, Benjamín, sin duda nuestros gastos operativos son bastante altos. No tan solo por el tema de la mantención de equipamiento inmobiliario, sino que además equipamiento viejo. Comprenderás que la mantención de equipamiento viejo es aún más cara. Es como cambiarle el motor a un auto y etcétera. Además contempla todo lo que nosotros hoy día estamos gastando en operación, que es el servicio de guardias, el servicio de aseo, y todo lo que esto implica además en el proceso. Entonces, si honestamente y raya para la suma, eh, desde el punto de vista administrativo, creemos que no es que vaya a aumentar considerablemente nuestro gasto propiamente tal asociado a la operación, porque está como cubierto con lo que nosotros ya estábamos abordando, o sea, contratos grandísimos de aseo desde lo clínico además. Pero sin duda, creo que las ganancias, más que la monetaria o la no pérdida monetaria, yo creo que la ganancia se da en la oportunidad de reposición de mobiliario clínico, no clínico y además de equipamiento. O sea, hoy día es lo que yo decía, estamos con un escáner, digamos, como ya fuera del contexto de uso en términos de vida útil, haciéndolo durar lo máximo posible y reparando lo máximo posible, pero allá obviamente los tiempos de vida útil de los equipamientos se van a mantener porque además la concesión tiene pactado el compromiso permanente de no solo reponer, sino que también ir mejorando en el proceso de incorporación de nuevas tecnologías. Entonces son presentaciones que uno hace año a año dentro de la estructura a través de un consejo, una comisión muy pequeña que se llama CETAR, que está compuesta por personal del Servicio de Salud, del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de Salud, y que van levantando los requerimientos hospitalarios y van incorporando dentro de ese proceso la incorporación de nuevas tecnologías o de cambio de equipamiento por cambio de técnica, cosas por el estilo. Hay una brecha de trabajo ahí mucho más permanente que es posible cubrir, pero insisto, el tener la posibilidad de reponer mobiliario, de no tener que estar preocupada si hay subtítulo 29 para compra de equipamiento, para compra de mobiliario,
sin duda es un alivio desde el punto de vista administrativo para un gestor hospitalario. Esas son partes como las deficiencias que tiene el presupuesto público en salud, que Así generalmente es. no otorga un marco a lo mejor suficiente para la operación Operación. propia y autorregulada de la renovación de equipamiento, y todo eso hay que hacerlo a través de solicitudes eh, centralizadas de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Porque claro, si uno mira el presupuesto de cierre del hospital, puede que incorpore 5.000 millones, 4.000 millones para alguna renovación, pero son todavía cosas que demoran a lo mejor en el proceso propio de poder mantener disponible toda la oferta hospitalaria. Tal cual. Entonces esos serían parte de los beneficios de mantener un establecimiento que terceriza toda la renovación del equipamiento y la mantención del mismo. Ahora, ¿cómo se está manejando la gestión del cambio? Porque claro, vamos a iniciar teóricamente en 2 años o en un año, y bueno, los cambios no son fáciles de hacer de golpe. Entonces, ¿qué está haciendo el hospital para poder hacer una transición un poquito más suave? Bueno, la gestión del cambio propiamente tal es una estructura organizacional que está liderada desde el Servicio de Salud, como son dos hospitales, ¿vale? Hay un liderazgo desde el Servicio de Salud con un equipo de gestión del cambio en el Servicio de Salud. Y en forma paralela, además, nosotros tenemos equipos en el geriátrico, hay un equipo, y nosotros como Hospital Salvador también destinamos horas profesionales a ese equipo para trabajar en el tema de gestión del cambio. Ahora, es un equipo de coordinación que se suma justamente con la tarea de los subdirectores que están involucrados en el proceso, desde el área médica, administrativa, etcétera, en un proceso bien coordinado. Y además de eso, dentro de todo ese contexto, se armó un directorio desde el Servicio de Salud, en el cual están todos los equipos directivos de ambos hospitales, y además la comunidad usuaria a través del Consejo de Representantes del Consejo Consultivo y todos los gremios en su participación instalada dentro del directorio. Nosotros tenemos hoy día 5 representantes gremiales y el geriátrico tiene uno que tiene una agrupación, pero además tenemos los capitulares también que están incluidos en esta presentación y en esta conversación para hacer en alguna medida también los temas un poco más vinculantes. Y considerando los actores clave que acaba de mencionar, el servicio de salud, los gremios, a lo mejor también representantes de los pacientes, ¿cuáles son los principales temores respecto de la concesión? Por ejemplo, por parte de los gremios, por ejemplo, por parte de los pacientes, o también por parte de los directivos del hospital o del servicio de salud. Los pacientes han manifestado más inquietud desde el punto de vista de cómo va a ser el proceso de puesta en marcha y de inicio de puesta en marcha, así funcionamiento real, operativo, en términos de cómo vamos a ir programando la transferencia, ¿no? Cómo la tenemos pensada. Afortunadamente tenemos una gran ventaja, que esto no es un edificio único, son 2 edificios que van a estar, 3 la verdad, ¿no? Uno es el geriátrico y el Hospital Salvador tiene un edificio que es ambulatorio y otro que es solo de atención cerrada. Por lo tanto, es muy fácil diseñar un plan de movimiento porque no van a estar mezcladas las áreas. Pero claro, la comunidad ha planteado más la inquietud de entender cómo va a ser y además como de participar activamente en la comunicación de cómo será. En eso estamos saliendo a las comunas como Hospital Salvador y poniendo también un poco en contexto a la gente en terreno del proceso del hospital nuevo, de cuándo va a ser, de cómo va a ser. Creo que cuanto más información damos, se va tornando un poco más transversal también la idea. Desde el punto de vista de los gremios, las preocupaciones, bueno, y los usuarios han preguntado mucho también si vamos a tener estacionamiento, que obviamente todos quienes conocen el Hospital Salvador saben que una de las grandes falencias que tenemos es justamente el tema del estacionamiento, y van a haber 500 estacionamientos para las visitas, así que, o para los usuarios en general, cosa que es una ganancia tremenda. Pero además, en términos gremiales, yo creo que las grandes dudas y las cosas que generan un poco más de inquietud tienen que ver con las residencias, casino, el tema de los lockers, porque se supone que el área de cambio de vestimenta y todo está en el -1, y por lo tanto esta cultura de tener la casa instalada en el hospital, y tú conoces el Hospital Salvador, hay muchas puertas cerradas que cuando uno abre se encuentra con departamentos probablemente, pero que tienen que ver con residencias,
que probablemente en este espacio distinto, más visible, no vas a poder contar. Esos han sido temas de conversación, fundamentalmente están preocupados de saber, no de cuestionar, sino que más de saber. Y lo otro es que hay hay un pequeño grupo que no son más de 35 personas que están en un modelo de atención hoy día o en un modelo de funcionamiento que son áreas que van a estar concesionadas. Entonces, estamos en este proceso de entender si las reconvertimos, si no, o qué se hace con ello. Voy a poner un ejemplo súper básico y claro, calderas. Nosotros no vamos a tener calderas en el Hospital El Salvador, por lo tanto, ¿qué hacemos con los 4 caldereros? Entonces, estamos haciendo un trabajo de preguntar uno a uno qué le gustaría, cómo se ve, tiene ganas de estudiar o está a punto de jubilarse. Hay todo un análisis de estas 35 personas para poder buscar la mejor solución para cada uno de ellos y entender que a veces obviamente vamos a poder reconvertir, pero a veces vamos a tener que buscar alternativas de cómo lo reinsertamos haciendo lo mismo en otro establecimiento de la red. Que la verdad es que en ese caso ha surgido solamente una voluntad de continuar, por ejemplo, en la misma función. Doctora, pero usted dice que son solo 35 personas y que pueden estar a lo mejor, en este caso, las calderas. Pero, por ejemplo, dentro de los servicios concesionados también está el área de mantenimiento de los equipamientos, Sí, pero no hay tanto mucha clínicos, gente. No hay mucha ¿no? Ellos gente. como... Recuerda que nuestra área de mantenimiento es compra de servicio. Nosotros Ah, ya, entonces, tenemos un par de eléctricos propios, un par de gasfitter, pero no es el volumen de la mantención ya. del servicio se hace con una compra de servicio. Entonces, lo que debería haber es una sustitución de gasto, de un gasto que hoy día se ejuta y que Así entraría es. ahora a incorporarse Está dentro de lo que dentro va a ser el de la... pago de la... Claro, yo te hablaba del servicio de aseo, del servicio de mantención, o sea, del servicio de aseo, de los guardias, pero también mantención es un servicio que hoy día se lleva mucha ejecución presupuestaria, que es quien mantiene el hospital operativo, pero que no lo vamos a tener incorporado en el nuevo modelo. Y, por ejemplo, en el ámbito de las TIC, porque creo que también las TIC son como parte de la concesión. Entonces, el nuevo hospital, no sé si viene, por ejemplo, con ficha clínica electrónica, con algún sistema de ERP para el tema del registro de los procesos internos. ¿Cómo va a funcionar eso en términos de la Yo transición? no tengo tanto recuerdo, pero me da la impresión también de que en algún momento tuviste la oportunidad de revisar las bases, no estoy tan segura si fue así. Yo la verdad es que me integré a esto ya cuando estaba un poco más avanzado, pero es un hospital que si bien está declarado como libre de papel, no se concesionó no, desde la base, ¿no? La estructura no concesionó los sistemas informáticos, por lo tanto, estamos en desarrollo propio hoy día desde este hospital ya ahora para llevarnos nuestra ficha electrónica al hospital nuevo y todas las integraciones necesarias con el laboratorio, con imagenología, pero desde un desarrollo que hemos hecho como servicio de salud, tratando de avanzar y llegar allá ya lo más instalados posible. Pero sí, no es concesionado. Y de hecho, lo concesionado que sí tiene el proyecto desde el punto de vista de TI es el sistema informático que ellos manejan para comunicación interna, que es el que está vinculado a lo operativo, ¿no? Alimentación, hospitalizaciones y cosas así como movilización en términos de solicitudes, reclamos internos, solicitudes de mantención, a eso ellos le llaman SIC, y que es el sistema propio que ellos tienen de comunicación entre los operadores y la concesionaria. Ya. Ahora, respecto a los principales problemas o experiencias que se pueden recoger de otros establecimientos concesionados, como el Hospital de la Florida, el Hospital del Carmen, ¿se han establecido algún espacio de reuniones para conocer cuáles son las principales dificultades? Porque al principio estábamos hablando de que la cartera de servicios con la que se proyectó el hospital es muy distinta a la que hoy día necesita con esta nueva configuración de la población que hoy día es de referencia del establecimiento. Entonces, ¿cómo se están tratando de abordar ese tipo de desafíos? ¿Y cuáles son las principales complicaciones que se avisoran? Yo creo que tal como lo vimos en algunas instancias, la cartera de servicios se ha modificado en algunas cosas relacionadas también con los cambios de perfiles epidemiológicos que hacen parte de la modernización de la salud, ¿no? Y yo creo que en ese sentido estamos como bastante cubiertos respecto a lo que pensamos que podría haber sido. Tenemos una brecha, pero la estamos solucionando.
Y respecto al tema del aprendizaje, de las buenas prácticas o de los errores, también hemos tenido acercamientos, hemos visitado varios hospitales concesionados, digo varios porque hemos tenido la posibilidad de acercarnos al Félix, al Carmen, a la Florida, para un poco entender dónde han tenido puntos débiles o dónde se han generado algunos puntos críticos que nosotros debiéramos ir previendo. Y también las buenas prácticas. O sea, hemos tenido de todo, porque obviamente, no sé, por el Carmen y la Florida llevan 10 años concesionados, o sea, llevan harto tiempo como para ya haber adquirido algún grado de experiencia que nos permite en alguna medida aprender algunas cosas. Y bueno, en el Félix Bulnes también nos tocó revisar y ver algunas cosas, ver cómo funcionaban los sistemas. Así que creo que ahí este trabajo de benchmarking también ha sido bastante positivo en términos de gestión hospitalaria y los directores de esos establecimientos han sido muy acogedores en términos de también de demostrar que no todo fue maravilloso, que no todo sigue siendo maravilloso, que tenemos altibajos, pero vuelvo a señalar, yo no estoy en un proceso ni de defensa ni contra un modelo u otro, solo quiero manifestarte que aún así después de un hospital de 153 años de historia, donde todos los días no sabes si se cayó el techo, si se incendió algo porque la capacidad eléctrica, si el agua se rebalsó, aún así tenemos tremenda esperanza y tremenda añoranza de pensar que esto puede ser mejor para nuestros usuarios. Estás sin volumen. Sí, me di cuenta. Muchas gracias, doctora. Bueno, le quiero también dar la palabra al profesor César Oyarzo, que nos acompaña dentro de este conversatorio. Y él quería también hacerles algunas preguntas respecto de cómo estaban pensando enfrentar la etapa de la operación, de lo que va a ser la nueva operación. Así que, profesor. Gracias, Benjamín. Yo, a pesar de que evito caer en la tentación de entrar a temas del sector público donde salí, porque uno de repente, como dice, tiene un conjunto de disclaimer respecto a lo que hace, caí en los concesionados a propósito de que me invitaron eh, a participar de un conversatorio en área norte, en cuanto de la Escuela de Salud Pública, en realidad con el Servicio de Salud Occidente. Y yo fui a contarles primero respecto a cuál era nuestra experiencia en el sector privado concesionando cosas. Eh, Porque nosotros en el sector privado también concesionamos entre privados. Concesionamos desde establecimientos completos donde no hacemos la inversión hasta unidades que constituyen parte de las clínicas. Yo, por ejemplo, soy director de una empresa que tiene la concesión de la Municipalidad de Las Condes, de una clínica completa que administramos. A veces intercambiar experiencias resulta interesante y llegué a esta área básicamente como intercambio de experiencia. Después me invitaron al hospital del frente suyo, a neurocirugía, ahí al vecino, que también están en lo mismo, y tuvimos una larga conversación respecto a cómo se están preparando. En la escucha me apareció de que necesariamente el estado de ánimo, afortunadamente, en esta etapa es como muy parecido al que usted plantea. O sea, tenemos tantos problemas en el hospital viejo que el hospital nuevo es una buena noticia. Y esta discusión respecto a si las platas vienen de la concesión, las pone el Estado, para nosotros es abstracto, porque ya, ¿cómo se llama? La modernización y el acceder a un conjunto de cosas que no tenemos es una tremenda buena noticia para nuestra gente, para especialmente nuestros pacientes. De alguna forma, y usted lo planteaba, también se minimizó el conflicto con los gremios, eso se controló, la cantidad de riesgo de personas que se puedan despedir está acotado, reasignaciones. De alguna manera ya estamos en la fase en la cual uno podría decir el proyecto de concesión ya no es discutible, está andando, lo vamos a recibir y nos estamos preparando para la fase de operación. Entonces, lo que yo hice fue tratar lo que usted en la visita vio, preguntarle a los que están operando, ¿cuáles son los grandes problemas? ¿Ah? Revisé también la literatura porque estoy justamente escribiendo ahí, le contaba al profesor un artículo
en relación a lo que se trata poco en la literatura de concesión. Se discute mucho si hay que concesionar o no, pero se hace muy poco análisis respecto a lo que ya significa la administración en un mundo concesional. ¿Okay? Y eso es un tema que le debo decir que en un par de meses de estudio me apasionó, porque encontré varias cosas que podemos compartir y que algunas de las cuales seguramente en sus conversaciones con el Félix, con la gente de Florida, Maipú, ya he identificado. ¿Ah? Y por ahí van mis preguntas, porque nosotros en los hospitales tradicionales, haciendo el benchmarking ahí, no entre un viejo y uno nuevo, sino entre un nuevo tradicional y un nuevo concesionado, o un viejo tradicional y un viejo concesionado. En este caso la voy a poner en el tema del, digámoslo, de un nuevo concesionado versus un nuevo establecimiento que sea tradicional. Lo que yo he escuchado, ¿ya? Es que vamos a enfrentar, primero que nada, una dificultad importante en relación a la rigidez que tiene el contrato, ¿ya? Eh, Dado que la necesidad de ajuste es una cosa permanente y partimos atrasados. Usted de alguna manera lo ha dicho, la historia ha sido tan larga para llegar a la construcción de este hospital que los estudios de demanda, el modelo de atención que estaba, de alguna manera han quedado con varios parámetros desfasados. Entonces se va a encontrar con un hospital que no tenía inicialmente ideas como las unidades que mencionaba, el procedimiento, el tema del hospital en casa no estaba bien resuelto. Cuando uno mira, de alguna manera me ha tocado, la doctora Yarse en un conversatorio mostró a grandes líneas lo que tenía el hospital. Y uno, por ejemplo, se sorprende la cantidad de box de urgencia que tiene. Eso no lo tiene ni la clínica más chica del país, digamos. ¿Ah? Es la unidad de urgencia, uno la mira y dice, esta unidad de urgencia va, por algún lado va a crecer, qué sé yo. O sea, algo que parte, como usted decía, ya con algunas áreas bien subdesarrolladas. ¿Ah? Una resonancia, por ejemplo, usted sabe que, no sé, por una clínica de 500 camas hoy día privada debería tener unas 2 o 3 resonadores. ¿Ya? Para eso da más o menos la actividad. ¿Ya? Eh, un, yo soy director de una clínica que tiene 80 camas y tenemos 2 escáneres. ¿Ya? Entonces, todo esto que usted ha mostrado ratifica. Aquí entramos en un hospital nuevo que ya tiene una necesidad de ajuste importante y un contrato que tiene rigidez. ¿Ya? Y principalmente lo que han destacado sus colegas, y ahí quería a ver si podíamos respirar, con un gobierno corporativo más complejo que los tradicionales. Porque aquí, aparte de tener que lidiar con el servicio, que era como a lo que estábamos acostumbrados desde los hospitales, chuta, hay que convencer al servicio o a la subsecretaría, ahora entran nuevos personajes que son fundamentales en la concesión, obras públicas. Entra un personaje con un tremendo poder dentro de la estructura de la gobernanza, que es el inspector de obras públicas. Y la primera cuestión que me he encontrado por parte no voy a mantener el incógnito de cuáles, pero de los directores que están manejando hospitales concesionados, es que hoy día la gobernanza es más compleja que antes, que en un hospital antiguo. ¿Ya? Es el primer tema sobre el cual me gustaría su opinión y cómo se está preparando para salvarlo si es que lo ve más complejo. No Estaba, era bueno, difícil sí, perdón, no no, era fácil claro, la pregunta. es como para otro webinar, pero eh, con honestidad, bueno, escuché de la charla de la Chile, y si bien en algún momento de la vida yo creo que yo aprendí a hacerme cargo de las cosas que puedo cambiar o de las cosas de las cuales me tengo que hacer cargo para encontrar soluciones. Yo soy muy enfocada en la búsqueda de solución más que en lo que ocurrió. Hay cosas que yo no puedo cambiar. El hospital está concesionado, mis relaciones con el MOP y a través de un inspector fiscal, eh, pero yo creo que sí tengo, y así lo he señalado y así me siento en ese rol, en una postura
absolutamente distinta. ¿Y por qué lo quiero señalar distinta? Porque no todas las concesiones son construidas por las mismas empresas, ¿no? O sea, yo no puedo calificar mi casa construida por una inmobiliaria respecto a otra, o una constructora respecto a otra, y algunas se irán a llover en pleno Vitacura y otras no, porque depende de quién lo construya. Y quiero partir de la buena fe y de la base que el proceso constructivo, por eso hoy día fui a darme una vuelta también a la obra para garantizar que durante las últimas lluvias no hubiéramos tenido algún desajuste, alguna cosa extraña. Quiero partir de la buena fe pensando que el proceso constructivo va a garantizar algunas cosas que han pasado en otras concesiones que han generado los conflictos que hemos visto en la prensa y en otros ámbitos. Quiero también tener la voluntad de confiar en que el proceso de continuidad del funcionamiento del hospital a través de los procesos de mantenimiento va a tener un equipo directivo dentro del Hospital del Salvador que tenga la capacidad de alertar permanentemente cuando las cosas no se cumplan, en la medida en que también seamos capaces de exigir lo que no se cumple. Yo creo que es grave cuando es muy fácil decir que algo no funciona a veces cuando tampoco nos hacemos cargo de informar que no está funcionando. Y eso suele mucho ocurrir, lo vivo permanentemente con jefaturas de servicios clínicos, etc. Para ello también estamos destiné una abogada de manera exclusiva, César, al tema de investigar y analizar y hacerse una experta en el contrato de concesiones, de manera tal que nos permita tener argumentos legales para responder, porque hoy día lo que nos pasa, o hasta ahora así lo viví yo, así lo veo, es que la coordinación técnica del proyecto inserta colocada en el servicio de salud, manifiesta cosas que nosotros como hospital desde el punto de vista técnico decimos. Por ejemplo, desde IAS manifestamos, no, es que este muro debiera ser más alto por esto, esto. Y claro, la concesión me responde, a través del inspector fiscal, me responde en base a argumentos legales, que yo, desde el punto de vista de la gestión hospitalaria, no necesariamente sé. Por lo tanto, esa persona se va a colocar fuertemente al día en términos de entender bien y administrar bien y saber qué es lo que puedo pedir y qué es lo que no puedo pedir, primero. Y por último, y creo que tampoco es poco relevante, creo que marca un hito de diferencia en lo que nosotros queremos ser como hospital, concesionado, vuelvo a insistir, independiente del rol, es que hemos generado también un vínculo de trabajo con el MOP en base también a la experiencia. O sea, obviamente para ellos también es un área nueva, ellos construían carreteras, llevan 10 años, 15 años construyendo hospitales, y en ese entendido también estos golpes o estos acusos de recibo de cosas que no funcionaron también se están haciendo distintas. Entonces ya tienen establecido algunas metodologías de trabajo distintas de lo que eran en los últimos años, incorporando en algunas áreas, por ejemplo, yo les decía que en el CETAR sesiona el MOP, sesiona el coordinador técnico del proyecto, que no es del hospital, representa el servicio de salud, y el MinSal. Y tú dices, ¿y por qué ellos van a definir qué equipo necesita el hospital? Entonces, hoy día el MOP abrió esa instancia de conversación a una instancia intermedia donde incorpora al directivo del hospital, porque es el hospital el que levanta el requerimiento. Y así se han ido modificando algunas cosas. ¿El contrato en sí tiene rigidez? Sí, como cualquier cosa legal, pero también tiene aperturas de ventanas negociables y hemos visto que con la pandemia, por ejemplo, el contrato del mismo Félix Bulnes se modificó para poder aumentar la cantidad y la dotación de camas o la modificación de algún tipo de cama en su momento, producto de dar respuesta a la pandemia. Entonces sí es rígido, pero todas las rigideces legales también tienen marcos normativos que permiten buscar soluciones. Y yo así de optimista quiero manifestarlo y quiero seguir manteniéndome así de optimista. No quiero pensar en la experiencia que no dio cierto, quiero concentrarme en la que tengo que hacer que resulte, en la que funcione. Desde el ámbito que me encuentre y desde la actividad donde me desarrolle, es esa la búsqueda de este equipo directivo, que representa lo que yo estoy diciendo, no representa solo mi postura, es la postura de un equipo directivo que está comprometido con que, a pesar de ser concesionado, ¿cierto? Va a ser un hospital que va a poder marcar diferencia incluso en eso, entendiendo que podemos hacerlo distinto porque la empresa que lo construyó es otra, la concesionaria es otra, y no usar la historia para empezar a buscar fallas, sino que usar la historia para encontrar oportunidades de mejora. Es eso. Pero
Directora, respecto a lo que usted también decía ahora, igual los niveles de servicio, por ejemplo, en términos de respuesta, si algo falla, si es que sé yo, el establecimiento, me imagino Están que igual definidos, están definidos en el contrato. están Y definidos. en ese sentido usted va a poder hacer ejercer el contrato para que si hay algún tipo de problema, o con el equipamiento, o con la infraestructura, o con alguno de los servicios licitados o concesionados, se puedan responder Así de la es. manera más... pero hay cierta variabilidad en la gestión de los establecimientos hospitalarios que nos gustaría a lo mejor darle una vuelta, como por ejemplo la campaña de invierno, porque la campaña de invierno llegan recursos, ¿verdad?, para poder a lo mejor contratar un horario, ampliar la oferta, pero ¿cómo funcionaría ahí el hospital concesionado? De El la hospital misma manera, concesionado, no hay ningún problema entonces. no, de la misma manera, porque en el fondo la concesionaria no tiene ninguna injerencia sobre la incorporación del modelo. O sea, el cambiar, el decidir, por ejemplo, que le doy prioridad a la atención de pacientes críticos desde el punto de vista clínico o a la misma hospitalización en la urgencia y ponerle más recursos humanos no tiene injerencia sobre lo que la concesionaria no está en un rol de cuestionar el funcionamiento. ¿Dónde podría yo, por ejemplo, tener que negociar con la concesionaria, que es lo que ha hecho el MOP en algunas instancias, como yo les dije en la pandemia, del Félix Bulnes justamente, en que tuvo que negociar con ellos el uso de las camas, por ejemplo, el porcentaje de ocupación definido para el pago de la operación? Porque obviamente todos estos modelos son, insisto, son muy nuevos en el país, pero además están basados en modelos internacionales donde se ajustan a ciertos estándares internacionales. Y, por ejemplo, tú me podrías decir el índice de ocupación del hospital, no sé, del Instituto Nacional del INCA o del tórax, que bordean el 70%, es muy distante del 92% que tiene el Hospital El Salvador permanentemente. Ahora, esa es mi realidad hoy día con 347 camas. Probablemente con 527 mi nivel de ocupación pueda ser distinto o efectivamente va a ser al 92% con la población que hemos ido adquiriendo. Pero esas son cosas que se pueden ir conversando y negociando a lo largo del tema que tiene que ver con el uso de la infraestructura, pero no en el modelo de atención ni en lo que yo atiendo dentro del modelo de atención. Claro, porque si tiene 71 camas críticas, por ejemplo, la definición del diseño del nuevo hospital, y usted la quiere ampliar transitoriamente, incorporando 12 nuevas camas de paciente crítico, ¿lo podrá hacer o no lo podrá hacer? Yo creo que también ahí hay que, pucha, voy a decir algo políticamente no correcto. Eh, yo creo que hay que ser juicioso cuando aumentamos. Me tocó coordinar la pandemia desde el Servicio de Salud, estaba a cargo del departamento hospitalario, y por lo tanto me tocó justamente ampliar camas en toda la red pública del Servicio de Salud y apoyar la red privada. Eh, y uno podría decir que puede abrir camas por todas partes, ¿no? Pero lamentablemente, y más allá de que si pudiera o no pudiera, o por ejemplo, si pudiera transformar el pensionado en camas críticas, también tiene que ver con la responsabilidad en términos de clínica y de calidad de lo que podemos brindar a los usuarios. O sea, obviamente la concesionaria podría decirme que sí, pero yo tengo que tener todo lo que es asociado al habilitar una cama como esa como cama crítica. Entonces, sí, no tiene que ver solo con la voluntad de la concesionaria, sino que tiene que ver con las capacidades, porque hoy día también, en términos de limitantes, también está el recurso humano. No es fácil encontrar intensivistas, los riesgos de aumentar o de disminuir la calidad de la atención en el nivel de seguridad del paciente, colocando cualquier médico en una UCI, sabemos, no tiene que ver con historia, sino que sabemos que efectivamente aumentan los riesgos y la hospitalización. Entonces, yo creo, insisto, yo creo que todas las cosas van a ser negociables y frente a una pandemia siempre vamos a encontrar una solución. Oye, yo quería decir, porque no puedo dejar de decirlo, y si esta doctora en parte recibió el espíritu que uno quiere para sus estudiantes en el MBA, yo estoy muy orgulloso de haber vuelto para allá, porque es la primera vez que encuentro la actitud que uno quiere para los gestores, porque durante mucho tiempo que viví en el sector público yo discursiaba desde, mira, hay dos cosas que diferencian, o una cosa que diferencia de manera grande el que es gestor del que no es. El que no gestiona llora, se queja, se lamenta y tiene mil excusas.
el que gestiona, dice, este es mi marco, será chico, está complicado, aparecen todas estas figuras, pero me voy a preocupar de encontrar alguna manera de solución. Por lo tanto, primero quería de todas maneras felicitarlo y en ese punto decirle que en una escala así como parecida a esta, pero hoy día tiene en general, hay alguien que está hablando y estamos chocando. Eh, en la literatura que me ha tocado revisar, aparece este tema que se llama de la interculturalidad. Cómo coexisten en un hospital concesionado la cultura de los privados con la cultura pública en un nivel más o menos parejo. ¿A qué me refiero? A que usted tiene muchas cosas hoy día de contratación de servicios. ¿Ya? Le escuché decir, ya no, ese no es el problema del mantenimiento, lo tengo en una empresa contratada. Tengo otra empresa contratada allá, otra acá. Pero esa relación está definida de otra manera, porque está definida en términos de que usted manda el contrato, usted es la compradora, y tiene un contrato de corto plazo que lo puede despachar en un año. ¿Sí? Ahora va a tener aglutinado muchos de esos servicios en una sola mano y casada, si ya no, esto no es problema, esto es de verdad, casada por 15 años con, por lo menos con este concesionario que ojalá salga bueno, ¿no es cierto? Entonces, la relación suya, y lo he visto en los otros hospitales concesionados, y de su subdirector administrativo y del equipo, ¿ah? Es convivir mucho con esta gente que son gerentes privados puestos ahí por el concesionario. Y es bien interesante cómo uno separa desde la cultura privada y desde la cultura pública y de la relación contractual respecto a lo que va a pasar. ¿Ah? Eh, la cuestión que yo he leído, y que parece de perogrullo en todo, es que lo número uno es que lo legal es bien importante, ¿cierto? Qué bueno que tenga un abogado. Pero esta cuestión funciona bien en la medida que hay confianza. Eh, la cuestión de la confianza es central en el desarrollo de las relaciones que van a haber entre el equipo directivo del hospital y el equipo directivo de la concesión. Eh, Confianza que no se trata de ser ingenuo, pero se trata justamente de un punto de partida con el cual uno resuelve los problemas. Va a haber siempre mucho más flexibilidad si uno le muestra al concesionado que somos razonables, que no vamos a estar cambiando la cama todos los días porque no amanecí con ganas de cambiar y que me gusta cambiar todo por cambiar y que le pido y lo molesto todo porque estoy en mala onda con él, sino que entienda que nuestras peticiones son razonables, serias, que yo puedo ir a ofrecerle un cambio en la medida que le puedo bajar un costo por acá, subir el otro por allá, o sea que tenemos un lenguaje técnico con el cual nos podemos entender. Yo creo que ganarse esa confianza es fundamental de cara a los privados. Y los privados tienen de cara a nosotros, en el sector público, también que ganarse la confianza en que son capaces de entender nuestros problemas, que se alineen en torno a nuestro objetivo, que es mejorar la calidad del paciente. ¿Ya? Y entender de que si bien sabemos nosotros que ellos son con fines de lucro, que van a ganar, ese fin de lucro y esa ganancia resulta de esta buena gestión, no resulta engañando. Entonces, termino esta intervención y pregunta solo repitiendo una cosa muy bonita que vi. ¿Eh? Los hospitales de Egipto y las concesiones de Egipto le ha ido súper bien porque los gerentes del mundo público y privado responden a la misma moral, y una moral bien dura, que es la ley islámica, que alinea mucho la cultura. Nosotros yo creo que en la experiencia que tenemos entre el mundo público y privado es de alta rivalidad todavía en Chile. Nos paramos de veredas muy distintas. ¿No? Nos paramos de esta imagen que los privados tenemos, no, que los públicos es puro cuento y tratan de hacer cualquier cosa, y nosotros mirando el ámbito público a los privados como aquellos que solo buscan el fin de lucro y etc. ¿Cómo nos planteamos desde la gestión del cambio, doctora, que los equipos nuestros, digo nuestros ahora del hospital, puedan tener una buena interacción con los gerentes
de la concesionaria. ¿Cómo le ha ido hasta ahora y cómo espera esa relación en el futuro? Nos ha ido bien. Yo creo que no hay que perder de vista que el contrato está reglamentado por un documento que se hace anualmente que se llama PAPS. Para nosotros es PAPS, para el Félix Bulnes es PAO, que es como un documento que establece año a año cómo yo quiero recibir algún servicio, ¿vale? Y eso establece la normativa. Por ejemplo, cuando yo digo que tengo el aseo incorporado desde la concesionaria, y me refiero al aseo, no al aseo del pasillo, me refiero al aseo de una cama, por ejemplo, y yo digo que en ese PAPS tengo que incorporar que además el aseo tiene que ser hecho bajo la normativa establecida por el hospital con los protocolos hospitalarios. Yo me refiero en el detalle a la básica chimuchina orientada, por ejemplo, que tiene que tener una bioluminiscencia, por ejemplo, y garantizar que la cama está tan absolutamente limpia que me permita acostar a un otro paciente posterior. No es solo el aseíto. Ese tipo de cosas nosotros las estamos plasmando en estos PAPs, que ya los estamos revisando, se entregan 6 meses antes de la entrega del edificio. Y pueden ser renovados o deben ser renovados anualmente para todas las áreas concesionarias. Por ejemplo, es como llevar a la práctica el contrato dentro del marco que corresponde, pero que raya la cancha y le dice al concesionario, mira, está bien, tú me vas a dar el aseo, pero el aseo que yo hago para garantizar no tener Clostridium, no tener ningún bicho raro, es este. Y esa es la normativa, además de todas las normativas ministeriales, de IAS, de la Seremi, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que no es tan difícil como pareciera, tiene sus canales de acción positivos. Ese trabajo de los PAPs pasa porque efectivamente hoy día nosotros tenemos un equipo sentado a revisar los PAPs de ambos hospitales y hacer observaciones concretas y reales. Nos suele ocurrir mucho en el servicio público y así lo he vivido en los 20 años que llevo en este servicio de salud, es que de repente ni siquiera leemos los documentos y los firmamos, ¿no? Y eso después dice, oye, pero no me dijeron tal cosa, sí, pero es que estaba escrito. Y hoy día el estar escrito significa comprometer un año de servicio, de puesta en marcha. Por lo tanto, obviamente la preocupación de esta lectura de los PAPs y de la incorporación de lo que nosotros necesitamos es parte fundamental. Fundamental, o sea, creo que en eso y el trabajo que se está haciendo con ambos hospitales porque las reglas del juego son iguales para los dos establecimientos, con un concesionario participativo, integrativo, permanente, pero claramente muy consecuentes con el quehacer. ¿De qué manera lo veo yo hoy día? Lo veo con una apertura de miras, veo en la concesión disponible a escuchar estas sugerencias, estas modificaciones, porque además, cuando yo le coloco en el PAPS que necesito que sea bajo la normativa del hospital y del ministerio y bla, 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 eso me permite evaluar la prestación del servicio, como decía Benjamín, en un estado de mayor o menor satisfacción. Y ahí yo creo que eso lo norma desde el punto de vista del cumplimiento. Pero más allá del cumplimiento y entendiendo que la concesionaria es una empresa que construye un hospital para generar lucro económico, obviamente, quiero también ser responsable en decir que mi preocupación no es si él gana menos o más, mi preocupación es que ambos ganemos y que dentro de este ambos ganemos está contemplado que mejoremos la calidad de atención de nuestros usuarios. Colocando cosas simples, César, por ejemplo, en un hospital de Brasil este año de repente dije, oh, nuestra señalética debiera tener braille en las habitaciones, porque la gente que no ve no tiene cómo ver el número de la habitación, ¿no? Entonces, cosas como tan básicas que yo sé que podemos llegar a conversar en algún momento y podemos relacionar. Y establecer niveles de confianza, más allá de que tenga que haber esta figura de inspector fiscal, pero establecer niveles de confianza de trabajo, no donde yo me preocupo de aportillar lo que la concesionaria deja de hacer, sino que estar alertando de lo que no está ocurriendo para que ellos también tengan la oportunidad de dar respuesta más rápido o de manera más oportuna para yo no quedarme en la queja y sí quedarme en la posibilidad de mejorar el tema, porque si hay algo que no soy y que, como bien ya te diste cuenta, y que efectivamente se reforzó con mis aprendizajes en los 20 años que llevo ejerciendo la salud pública en Chile,
es que claramente uno tiene que buscar soluciones. O sea, no puedo quedarme solo quejando porque si no estaría llorando en el parque del hospital por todo lo que no tengo. Pero claramente, y vuelvo a lo que te dije, yo estoy tratando de ver siempre el vaso medio lleno respecto a este proceso. Y sé y tengo la plena confianza que buscando los conductos correctos a través de los mecanismos correctos, vamos a poder hacer de este hospital un hospital concesionado dentro de los mejores estándares que podemos lograr. Y queremos ser eso como tal vez un poco el ejemplo para los próximos casos de concesión, tal vez. No sé si va a funcionar o no, pero es por lo menos nuestro sueño, nuestro anhelo, nuestra visión y parte de nuestra misión hoy día también. Directora, no le quiero quitar más tiempo, pero ofrecimos la posibilidad de preguntar a través del chat. Y hemos recibido 3 preguntas. Una que la podríamos abordar a propósito de lo mismo que está hablando usted con el profesor César, que es de esta integración en la relación de los gerentes y las personas que van a cohabitar, sean del Hospital de El Salvador, del Instituto Geriátrico o de la concesión. Por ejemplo, hoy día la ley Carín protege y genera condiciones para que se puedan ir relacionando de mejor manera los actores, no solamente dentro de la empresa, sino que también la relación con terceros e inclusive con pacientes. Entonces, Dinamar Vélez nos pregunta y le pregunta a usted ¿cómo se está tratando de humanizar hoy día el trato que tienen los pacientes y las posibles nuevas condiciones que ofrece la ley Carín a propósito de la humanización del trato hacia los pacientes y también entre los distintos actores que participan dentro del hospital? Hoy llevamos un largo camino en eso, estamos trabajando desde la unidad de comunicaciones, del Departamento Integral de Atención al Usuario, a través de la Subdirección Médica y la Subdirección de Gestión del Cuidado, con apoyo logístico de la administrativa, por supuesto. Estamos avanzando mucho en hacer algunas declaraciones como de evidencia, ¿no? Y en ese contexto, el año pasado fuimos acreditados dentro de esta red de humanización de hospitales en Chile, a raíz de un proceso de trabajo que queremos hacer en forma más sistemática y que tiene que ver en cómo mejoramos la accesibilidad de los servicios, no desde la atención propiamente tal, sino que del conocimiento, cómo hablamos en un lenguaje mucho más cercano a las personas. Esta misma estrategia del Hospital Vivo, que es la que estamos llevando a las comunas, es una estrategia que está inserta dentro del ámbito de la organización. Tenemos además, inauguramos, ¿no? Insertamos una unidad de humanización dentro del hospital, donde hay un trabajo multidisciplinario en entender que la humanización no parte solo de la gestión del cuidado y del curar, sino que además tiene que ver con el proceso de levantar riesgos psicosociales tempranamente, de generar también informaciones más fidedignas, de recuperar la confianza con las personas que son parte de la estructura comunitaria del hospital y que no es solo la comunidad funcionaria. Este hospital es el hospital de la comunidad y eso es un tema, y en este caso una comunidad de 730.000 posibles personas que pudieran atenderse acá. Y en ese sentido hemos trabajado arduamente en este proceso, vamos avanzando. Yo sé que suena raro y suena extraño porque obviamente uno pudiera decir, pucha, se nota, no ha cambiado mucho, ¿no? Desde la urgencia, cuando la gente tiene que esperar, pero claramente son pequeños pasos que han ido modificando muy lentamente la mirada, porque además hay que hacer un cambio cultural importante, hay que recuperar lo valórico, reforzar. Siempre la gente te pregunta, ¿cuál es la misión de tu institución? Y sabes qué, que honestamente yo hace rato que vengo preconizando que más que la misión de mi institución, creo que los valores de la institución hacen lo que es una institución. Por lo tanto, refuerzo mucho más lo valórico en cómo nos vamos a desarrollar. Estamos a puertas de una nueva planificación estratégica para los próximos años, por lo tanto, incorporar esta cosa de la inteligencia artificial, pero dentro del contexto del respeto, del conocimiento, de la cercanía con la gente, hemos acercado y hemos puesto la inteligencia artificial, partimos no desde lo clínico, partimos con uso de inteligencia artificial desde la cercanía con las personas, ayudándolas a colocar un asistente virtual que las contacta, que les responde, que las hace más cercanas. Yo creo que en ese sentido hemos avanzado en varias cosas. Y respecto a las personas, a nuestros usuarios internos, a las personas que trabajan en el hospital, estamos avanzando en la certificación de una normativa que existe en Chile, que es la NSH 3262,
que es una normativa que concilia la vida laboral y del trabajo, perdón, la vida laboral, familiar y del trabajo, y que es una normativa que además te valida, es como una ISO, que te valida en muchos aspectos y que demora algunos años en concretarse, tal cual cualquier ISO, que está manejada a través del Ministerio de la Mujer y que me complace muchísimo en decir que fue como un caballito de batalla de permanente insistencia y que por lo menos somos el único hospital público que ha postulado a ser parte de ese proceso de acreditación y que obedece a una necesidad objetiva y real de que cuando hablamos de la atención centrada en las personas, ¿cierto? Que debiera ser el avance del nuevo proceso de acreditación además, estamos hablando de la atención centrada con las personas. Y con las personas hablamos no solo de quienes se atienden, sino que también de quienes están en la institución. O sea, pedimos calidad, pero la calidad tiene que ser algo que parte desde quienes atienden, ¿no? Nos cuidamos para poder cuidar y esa es una realidad que hoy día tenemos que abordar y en ese proceso de humanización integramos todo lo que queremos hacer desde el hospital, más allá de la excelencia académica, técnica que podamos otorgar. Muchas gracias, directora. También nos preguntan, por ejemplo, si se ha pensado en externalizar algunos servicios debido al alto gasto en recursos humanos que tiene la institución. Y bueno, se viene el proceso puesta en marcha, la incorporación a lo mejor de nuevas personas. Entonces, ¿cómo lo están evaluando eso? Eso lo pregunta Valeria Muñoz. Sí, no, Valeria, de hecho, claramente la incorporación de compra de servicios, o sea, hoy día nosotros tenemos mucha compra de servicios dentro del hospital y el levantamiento y la consistencia para avanzar hacia este nuevo establecimiento obedece más a una cobertura de esta brecha más que a la mantención de la compra de servicios de recursos humanos. Entendiendo que es un gasto importante, entendiendo que no siempre se consigue cubrir toda la brecha, pero no está considerada la incorporación de los servicios clínicos en el desarrollo de la actividad del hospital. Y finalmente, Claudia Cuesta, que se graduó hace poco con nosotros, pregunta respecto de cuáles son los principales desafíos en los hospitales concesionados para el tema de la gestión de las fichas electrónicas. Lo conversamos un poco delante, pero a lo mejor una pequeña y breve respuesta al respecto. Pucha, ayer estuve en un foro que hubo justamente de cómo la tecnología puede ser un aporte dentro del proceso de mejoramiento, ¿no?, de la salud. Estaba la doctora Chomalí y había harta gente ahí, estaba César Galindo, que además es el responsable por el trabajo de interoperabilidad a nivel ministerial. Yo creo que una de las cosas que debe, o que a mi parecer juegan a favor de lo que estamos haciendo como hospital, es que además nosotros estamos trabajando acotados a una planificación de la red. No es un sistema informático, no hay una ficha electrónica del Hospital del Salvador, estamos hablando de una ficha electrónica que estamos trabajando para el servicio de salud. Y probablemente los mayores desafíos son en cómo igualamos la conversación de los registros clínicos a nivel nacional para poder obtener los datos mínimos comunes que permitan que sean interoperables. Desde nuestro punto de vista, lo menos como servicios de salud queremos garantizar la interoperabilidad desde la implementación. Y en eso estamos trabajando como servicio de salud y creo que, y eso asociado a la atención primaria y varios otros contextos, con todos los ámbitos complementarios que tiene, ¿no? La visibilización de exámenes, etcétera, etcétera, etcétera. Es difícil, sin duda, va a ser tremendamente difícil, pero estamos trabajando para que eso ocurra. Yo creo que los desafíos que tenemos tienen que ver con cómo transitamos a un hospital digital con 150 años de historia, con obligatoriedad de mantener 15 años las fichas clínicas, cómo transito en este proceso de un gran volumen de pacientes activos dentro del contexto, cómo transcribo 5 tomos de fichas traducidas en algo digital, porque más allá de que yo pueda contar con el documento en papel,
pucha, la gran aspiración es que efectivamente tengamos, en alguna medida podamos disponibilizar la información general. Y eso es uno de los grandes desafíos. Y yo quiero mencionar otro desafío que probablemente, que no tiene que ver solo con TI, porque además eso implica que ambos hospitales vamos a tener que tener los mismos sistemas de información, pero el desafío que yo creo que es el mayor tiene que ver con que la logística relacional con el concesionario está bajo un contrato, no estamos hablando de dos contratos, es un contrato. Por lo tanto, el 80-20 que implica Salvador versus geriátrico también implica una participación y una conexión permanente entre ambos directores y una relación de colaboración permanente. Esto no existe en otros porque es primer concesionario que se ejecuta de esta manera. Por lo tanto, nuestro gran desafío como directores hoy día con el doctor Galvez es mantener esta relación de cordialidad de trabajo plasmada lo menos en alguna cosa que objetive cuáles son las relaciones que deben vincularse y conectarse para que el día que no estemos nosotros también esta relación continúe, no en base a la buena onda y a la simpatía, sino que perdure en base al deber ser. Yo creo que ese es el mayor desafío de todos, cómo nos vamos a organizar en lo logístico, entendiendo, porque por ejemplo, si a todo el mundo del geriátrico le gusta la manzana y les dan postre manzana, y en el Hospital Salvador encuentran que no, vamos a tener que entrar en un proceso incluso de intermediación interhospitales antes de llegar al inspector fiscal. Ese tipo de detalles yo creo que son buenos desafíos, ¿ah? No son menores. Bueno, doctora, muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio. También muchas gracias al profesor César Oyarzo. Tal como conversamos dentro de esta hora, siempre es un desafío mantener a todos los asistentes conectados y la verdad es que mantuvimos siempre cerca de 27 asistentes ahí acompañándonos, así que ojalá que haya sido una conversación muy enriquecedora. Y bueno, respecto de los desafíos de los hospitales, los podríamos abordar desde dos ámbitos, resumiendo todo lo que hemos conversado. El primero está asociado a la gestión, ¿verdad? Y usted dio, junto con el profesor, clara muestra de que hay desafíos que tienen que ver con cómo vamos a ir materializando el desarrollo de las actividades propias con este tercer actor que va a estar acompañándonos de manera continua, que son los 15 años que dura la concesión del hospital. Y ahí las herramientas que se puedan ir generando respecto de definición de procesos, articulación con otros actores y llegar a los acuerdos necesarios para poder racionalizar también las inquietudes que puedan tener los distintos actores va a ser una materia importante. Y lo otro de definir si es bueno o no es bueno una concesión hospitalaria ante una inversión sectorial ya tiene que ver con una mirada más de gestión de los recursos públicos. Y bueno, nos hemos mantenido siempre desde la ley de presupuestos que inició Michelle Bachelet con el proyecto de los fortalecimientos de la red hospitalaria con cerca de $1.000 millones. Y hoy día la puesta en marcha de esta operación ya va a empezar a comprometer el 25% de esos recursos. Entonces, claro, decidir si es que vamos a incorporar o no un nuevo establecimiento concesionario va a tener relación con definir cuán rápido queremos avanzar en la normalización o en la construcción de nuevos hospitales. Por lo tanto, no hay luz, hay siempre luces y sombras, no hay buenos y malos en esto, sino que cómo vamos haciendo para que podamos avanzar de la forma más adecuada y ojalá aumentando el acceso a los beneficiarios del sector público. Así que muchas gracias, doctora. No sé, profesor, si quiere hacer unas palabras al cierre también. No, nada, muchas gracias por la invitación y repetirle que voy a tener que cambiar la mitad de las cosas que estaba escribiendo, porque estaba altamente influenciado por el ánimo negativo de los colegas actualmente. Pero no, de todas maneras, una gran experiencia para mí que estoy aprendiendo de este tema. Así que muchas gracias por la invitación. Mi directora, los micrófonos son suyos para que se pueda despedir No, y también agradecer a... solo agradecer, creo que tenemos tremendos desafíos por delante, pero también tremendas oportunidades, así que solo agradecer la posibilidad de estar con ustedes, mostrar un poco de lo que significa el Hospital Salvador y también tener conciencia de que a veces, bueno, de las cosas que aprendí también en el MBA, justamente es que, vuelvo a lo que les dije, hay cosas que no se pueden cambiar.
pero a veces uno hace tortillas con lo que tiene. Y a veces es mejor tener la tortilla y comerla que no tener nada desde el punto de vista de cómo nos vemos enfrentados a la realidad de salud pública en Chile. Y es eso lo que queremos construir, la salud pública de Chile, independiente de que me hubiera encantado a lo mejor otras formas, pero es lo que tenemos hoy día, así que lo vamos a usar de la mejor manera posible y sin duda están todos invitados para poder ir acompañando el desempeño y el desarrollo del hospital. Así que esperemos que se inaugure el 2025, que es mi mayor anhelo y en eso es en lo que me voy a concentrar. Muchísimas gracias, Benjamín, por la invitación. Profesor, un gusto verlo después de tantos años y bueno, y a todos los que están participando, así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. La dejamos liberada y también liberamos Gracias. a todos los asistentes. Que estén muy bien. Muchas gracias. Igual, adiós. Chao, chao.